Hola, me llamo Raquel López y por invitación de la Feria del Libro de Fuenlabrada quería desarrollar con vosotros una reflexión sobre la lectura con niños en el contexto familiar, en el contexto del hogar, con niños en primeras edades, desde 0 a 6 años. Estas edades en las que el primer contacto que tienen los niños desde 0 años es a partir de la voz de los cuidadores, de sus padres, de los abuelos, de los hermanos, hasta la edad en la que ya son capaces de, digamos, de acceder autónomamente a los textos porque aprenden a decodificar. Así que, bueno, aunque es poco tiempo y no hay mucho espacio para poder entrar en matices, sí que me dispongo a comentaros esta gran posibilidad que tiene el hogar, el contexto familiar, de iniciar a los niños, de mediar con los niños entre ellos mismos y los libros. Cuando hablamos de niños, cuando hablamos de libros, pero cuando hablamos de niños, generalmente es verdad que tendemos a generalizar. Estos libros son buenos para niños de 5 años, estos libros son buenos para niños de tal edad. No nos queda otro remedio que generalizar en este sentido, pero sí que yo os invito a mirar a vuestro alrededor, a conocer a vuestros hijos, a buscar para ellos lo que más les estimule, lo que más les pueda gustar y elegir, y tomaros el tiempo de elegir los libros que más les puedan interesar. Bueno, en un país que edita más de 10.000 títulos al año de libros infantiles, pues desde luego vais a tener muchísimo donde elegir. Yo los libros que he traído para que me acompañen en esta conversación son libros que creo que hay algunos antiguos, pero que siguen siguen generando una experiencia literaria potente. Son libros que han trascendido los años y que siguen interesando a los niños, que los niños siguen recordando y que siguen teniendo con ellos una relación que de alguna manera les marcan. También hay libros más actuales. Una parte de los que he traído tienen más de 30 años, pero hay también libros actuales. Digamos que no es la novedad lo que nos lleva a elegir unos libros y otros, sino que es esta posibilidad que tienen estos libros de resonar en nosotros, de crear una buena experiencia positiva. Así que bueno, si empezamos a plantear el tema, es decir, qué podemos hacer como padres cuando tenemos un bebé y queremos iniciarle en la lectura, pues mira, yo os diría que lo primero que hay que hacer es como hacemos con cualquier otra cosa que hagamos con los bebés. Hay que poner mucho amor, mucho tiempo, mucha disponibilidad y esta idea que es fundamental y es reconocer al otro que tenemos ahí, mirarle y eso es lo que hay que empezar a hacer. Después, en nuestro caso, lo que hay que poner son palabras, muchas palabras. Bueno, yo creo que ya sabemos desde hace tiempo que digamos que la lectura no es decodificar solo. Decodificar significa en algún momento darle voz, poner en voz una grafía que está en un texto. Y no es solo eso, no es solo eso, perdonadme, la lectura. La lectura tiene que ver, sabemos, con mantener una conversación con lo que está ahí, con que el texto resuene en nosotros, nos diga a nosotros cosas, haya una interpretación de eso. Y lo que sí ya sabemos, porque nos lo han dicho los grandes pedagogos, es que los niños naturalmente no nacen sabiendo leer la grafía, pero saben leer muy pronto el rostro de su madre, el rostro de los que les rodea. Si no saben leer, desde luego, mi mamá me mima, sí saben leer el rostro de una mamá que les mima. Y sí saben interpretar un acento, una canción, un achuchón, una sílaba que se alarga cuando la mamá llega y dice hola. Y ese hola no es solo un saludo. En ese hola hay cuánto rato hace que no veo a mi chiquitín, cuánto quiero a este niño que adoro. Todo eso el niño es capaz de leer ese rostro de la madre y esa que se alarga y que le está hablando de afecto, de cariño. Por tanto, esto es lo que tenemos que empezar a poner.
un vínculo afectivo, sabiendo que el desarrollo del lenguaje del niño va también acompañando a su desarrollo psíquico. Sabiendo también, porque eso ya lo sabemos, que la carencia de todo este afecto inicial, de todas estas palabras iniciales, de estos arrullos, de estos mimos, de este afecto que lo trasladamos también a través de la caricia, esta carencia va a significar en los niños, porque se han hecho estudios, una laguna, algo que les falta, algo que no acaban con el que no han completado desde luego de alguna manera su infancia. Así que estas palabras musicales, estos arrullos, todo esto es el primer, digamos, baño sonoro del niño, lo que le va a acompañar, y es la primera introducción a la palabra literaria. Así que es necesario, pues de alguna manera, que esto sea lo primero que tengamos en cuenta. Es entonces aquí la literatura oral donde tiene su primera aparición. Casi hasta los 5 años hay que insistir muchísimo en este trabajo que estamos haciendo. Y esto se puede hacer a través del ritmo y de la rima con muchos recursos que tenemos en nuestra mano. Tenemos por una parte toda la tradición oral que está heredada y que seguro que vosotros podéis recordar. Tiene que ver con esos cantos iniciales de cuando vayas a la carnicería, le dices al carnicero que no te corte ni por aquí, sino por aquí, en el que el bebé se ríe, en el que nosotros lo hemos tenido en el regazo, lo estamos tocando y estamos a la vez cantándole algo. Este compró un huevo, este fue a por leña, este lo guisó, este lo peló, este más gordito se lo comió. Hay un juego ahí de un canto, de una rima, pero hay también un juego de un achuchón final, de un tocar. Así que esta es, digamos, la primera iniciación. Traía porque estamos diciendo que todo esto se va perdiendo, toda esta tradición folclórica, toda esta tradición inicial de los primeros cantos de bebés, y traigo para los padres esta idea de que hay también libros que recogen todo esto que en algún modo nos puede faltar, que tiene que ver con las nanas, con los cancioneros infantiles, y existe la posibilidad de buscarlos, de leerlos, de recuperarlos. También están en discos. Bueno, hay esa primera nutrición igual que tenemos que hacer como adultos para después trasladársela a los niños, para que todo esto no caiga en el olvido. Entonces, bueno, que sepáis que hay libros que tienen estas recopilaciones realizadas, que se pueden buscar y que será una tarea para vosotros de recordar, o si no lo recordáis porque no ocurrió con vosotros o no os lo contaron a vosotros, de volver a poner en marcha toda esta tradición folclórica. Sí quería añadiros, porque en algún momento también lo podéis entender, que hay como dos tipos de lenguaje que solemos utilizar con los bebés. Un lenguaje que llamamos más bien la lengua fáctica o la lengua referencial, que es la que usamos con ellos cuando hablamos a diario, que tiene que ver con un lenguaje bastante desarticulado, que tiene que ver con las órdenes muchas veces. Come, vamos, recoge, ponte a leer, date prisa, que nos vamos. Todo este lenguaje es un lenguaje, como decimos, un poco desarticulado. Es el lenguaje con la que nos movemos en el mundo real. Y después existe ese otro lenguaje, que es el lenguaje del relato, que Garzo, por ejemplo, en un texto muy interesante ya dice que es el lenguaje del día y el lenguaje de la noche, el lenguaje del misterio. Pero con el lenguaje del relato nos referimos, veréis, a ese lenguaje bastante más articulado que los padres utilizamos muchas veces con los niños cuando les narramos cosas. Por ejemplo, estamos cambiando al bebé y en un momento le podemos estar diciendo: ¿sabes que va a venir la abuela? La abuela que viene esta tarde y que te va a traer eso que tanto te gusta, y después iréis al parque, te llevará, y luego va a venir Ana. No se te olvide lo mucho que te quiere Ana y las cosas que te ha contado. Fijaros que aquí
hay una narración en la que hay un inicio, en la que hay unos personajes que se van introduciendo. Pues bien, este lenguaje narrativo, este lenguaje que utilizamos a veces, es un lenguaje esencial en los niños para que vayan de alguna manera creando una huella mental en la que se va entendiendo que hay una narración, una historia que contamos. Y después va a ser una huella que facilita la lectura, una huella que facilita el encuentro con las narraciones posteriores. No sé si os ha pasado alguna vez, pero es curioso que los niños muchas veces dicen, cuéntame aquella vez que, ¿vale? Cuéntame la vez que nací, o cuéntame aquella vez que hicimos un viaje que nos pasó tal cosa, o cuéntame aquella vez que me perdí. Tenemos ahí un libro extraordinario, lo voy a traer ahora aquí a la conversación, me encanta. Es este libro de cuando Fitus era pequeño y desapareció, en el que un gatito, que es la mascota del protagonista, le pregunta justamente eso, le dice, anda, cuéntame otra vez la vez que desaparecí. Y él se dispone a contarle aquella vez que el gato se perdió y él lo buscó por todas las partes y no lo encontraba. Esta recreación a través de un lenguaje narrativo es interesante que la podamos practicar y la podamos tener en cuenta. Lo que llama Garzo el lenguaje de la noche tiene que ver con el lenguaje metafórico, con todo lo que a lo mejor en un primer momento no se comprende, pero está ahí y suena como gratuito. Si decimos a mi burro le duele la cabeza y el médico le ha dado jarabe de menta, zapatitos lila, no hay nada referencial, no hay nada a lo que nos podamos referir con esos zapatitos lila, pero es un sonido que ahí se queda, es un sonido que tiene que ver, que nos traslada a un terreno poético, a un terreno metafórico, y que va construyendo esto que estamos diciendo que sería el lenguaje literario inicial que ponemos en manos de los niños. Sí es interesante cuando el niño empieza a ganar suelo, es decir, la ganancia ya no de la cuna, sino de la posibilidad de poderlo poner al lado nuestro, frente a nosotros mismos. Aquí se gana también la posibilidad de empezar a explorar los libros desde otro lugar físico y desde otro lugar que nos va a posibilitar explorar con ellos, como decimos, los libros. El álbum ilustrado tiene aquí su lugar. Esta proliferación de libros en los que ilustración y letra y texto se mezclan para poder conseguir un texto, una obra rica en muchos niveles lectores, rica no solo en lo que se ve, sino en lo que se cuenta, y rica en esa interrelación entre las dos cosas. Pues este es su sitio, una voz adulta que lee para un niño. Digamos que es el momento de explorar los álbumes. Y hay muchos álbumes para el mercado lleno, para poder ir buscar lo que un poco necesitamos. Sí quisiera otra vez recordaros algo que es interesante. Esta idea de compartir una experiencia entre un niño y un adulto es más rica cuando el adulto también se siente, digamos, implicado en esta experiencia. Cuando para el adulto también descubrir estos libros es una sorpresa. Y de verdad que eso no ocurre con una gran cantidad de libros que prolifera ahora mismo, que tiene que ver con lo que llamamos los valores o la educación emocional. Es decir, libros que sirven para transmitirles a los niños mensajes muy concretos. Me da igual que sea sobre cómo comportarse, no sé, ante un abuelo que tiene Alzheimer
o ante una pérdida, o ante la separación de los padres, o ante el nacimiento de un hermano, o cómo ser capaces de suprimir el chupete y empezar a hacer pis en el orinal. Todos estos libros, que pueden ser libros interesantes, digamos que no tienen esa fuerza capaces de crear esa dimensión literaria, esa experiencia literaria que tiene mucho más que ver con una vivencia mucho más interior que con una recomendación. Y por otra parte, generalmente lo que estamos diciendo, esa vivencia se queda muy superficial, muy epidérmica, tanto para el niño como para los padres. Y los padres se sienten muy distantes de eso que están ahí contando. Así que la propuesta es, desde luego, buscar libros en los que se pueda generar una intimidad, un cariño, un momento de acoplamiento entre el niño que está compartiendo con nosotros el libro y nosotros mismos. Digamos que los niños, cuando ya tienen la edad a partir de 3, 4 años, son capaces ya de reconocer desde luego lo que está a su alrededor y de nombrarlo, y también por tanto de nombrar lo que está en los libros. Es esta primera frase de nombrar, de reconocer lo que está afuera, para lo que hay creados montones de libros. A veces son imágenes sueltas, son imaginarios, que parece que no tienen entre sí una relación. Estas imágenes no construyen una historia todavía, no solo sirven para nombrar, pero en muchos casos estas imágenes que parecerían sueltas son capaces de estar vinculando una línea narrativa en la que están pasando cosas, o el adulto que lo está enseñando tiene la capacidad de poder construir esta línea narrativa que une unas imágenes con otras. Dentro de esta variedad de libros hay lo mismo, cantidad de libros muy distintos en sus formatos, en sus propuestas, hay de todo. Lo que sí os invito otra vez es a buscar libros en los que haya un ejercicio artístico, en los que las personas, los artistas, los escritores, los autores que deciden escribir esto, haya una intención, haya un deseo de crear un buen producto artístico. Mirad, os enseño por ejemplo, Cuando el sol despierta, que como veis aparecen, se podría solo nombrar la mosca, la golondrina, el gallo, el pez, el gato, el perro, pero hay algo más, se introduce algo más en estos textos. Se introduce a veces un adjetivo, a veces una acción, y fijaros que al llegar aquí hemos empezado con el sol, dice, y cuando la luna ocurren otras cosas. La flor se cierra, la mosca se detiene, la golondrina descansa. Los mismos elementos que hemos visto antes, pero ahora hacen otra cosa porque es de noche. Libros en apariencia que solo servirían para nombrar, introducen otra serie de elementos que son los que hay que buscar, una belleza estética y además un hilo narrativo que nos permite incorporar otros elementos. Mirad, por ejemplo, Niña Aguapato, un libro que ha aparecido también hace poco, introduce un elemento, sirve para nombrar, pero introduce un elemento rítmico y de cambio que hará muchísima gracia al niño cuando se explore este libro. Niña, gato, agua, pato, cambio. ¿Oís que hay un ritmo? Niña, pato, agua, imaginau, cambio. Gato, agua, niña, cuac, 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 cambio. Hay que ir mirando las dos cosas, el texto y la imagen, para que el niño vaya señalando también los cambios. Siendo un poco más complejo, pero me gusta muchísimo y quiero señalaroslo, es este libro, Buenas noches, Luna, un libro del año 40, en el que
hay un ritmo y un juego también muy interesante y muy bonito, en el que un niño se va a dormir y se repasan los elementos que hay en la habitación casi a modo de retahíla, casi sugiriendo un canto que va a ir adormeciendo al niño. Entonces se juega también con el propio ritmo de las imágenes. Hay una panorámica y dos imágenes que se destacan. Hay una panorámica y dos imágenes que se destacan. En este juego de ir nombrando lo que hay y a la vez, como decimos, de ir introduciendo un ritmo, aparece también un libro que me gusta mucho para primeras edades, Soy un conejito de lata de sal, en el que el conejito simplemente nos va diciendo lo que él hace en primavera. Se pueden ir señalando los elementos, las mariposas, las flores, los pájaros. Es muy sencillo, pero veis qué propuesta estética magnífica. Sobre este libro, en un formato de cartoné más sencillo, hay un vídeo que os invito a buscar en YouTube, en el que una mamá está leyéndole este libro, como digo, al niño, y cada vez que termina, es más simplificado, termina y cierra el libro, el niño arranca en un llanto que no puede más, y la madre tiene que volver a empezar este libro. Seguramente no es que el libro le chifle o el argumento le chifle, lo que le chifla es estar en ese momento que estáis sentado con su madre, y esa sonatina, ese modo de sonar la voz de la madre con ese ritmo que introduce, es lo que él desea y añora una y otra vez. A mí me recuerda mucho este momento en el que como adultos muchas veces nos ponemos hasta el infinito una canción, y eso todo el tiempo es esa canción que nos consuela de alguna manera o que resuena en nosotros de alguna manera y no queremos dejar de escucharla. Así que tenemos estos primeros libros para reconocer y para nombrar, que es el primer momento en el que el niño está antes de un segundo momento, que es también un momento decisivo y muy interesante, que es el momento de la identificación. Cuando el niño es capaz ya de ver que lo que hay ahí tiene que ver con él. O sea, no es solo un nombrar las cosas del mundo, sino que lo que hay ahí de alguna manera también le ocurre a él, también le pasa a él y puede haber elementos de identificación. Querría también añadir aquí que esos elementos de identificación no son solo especulares, es decir, no es por lo físico, no es porque haya al otro lado un niño de la misma edad que el lector, en unas circunstancias parecidas, la escuela, la casa, el hogar o tenga una abuela. No suele ser por ahí por donde llega la identificación con los libros, y vosotros lo sabéis cuando leemos como adultos. Es por la identificación emocional, es decir, tenemos a veces libros con un niño y una tortuga y el niño no se identifica con el lector, no se identifica con el niño, se identifica con la pobre tortuga. Queremos decir que no busquemos libros que intenten buscar permanentemente ese parecido con el lector, sino libros en los que se desplieguen las emociones que pueden tener los niños de esa edad, es decir, el miedo, la sorpresa, no sé, el deslumbramiento, los temores, las alegrías, todo eso que pueda estar representado a través de diferentes personajes que protagonizan estas historias. Ahí tenemos un despliegue enorme de personajes protagonistas. Yo he señalado, aquí tenemos algunos que a mí me gustan especialmente, que muchos están ya consolidados, como puede estar consolidado Olivia o Willy Campeón o Ernesto y Celestina, donde tenemos estas relaciones. A mí me gusta mucho Osito, creo que en Osito están muy bien contadas las relaciones familiares, las relaciones paterno-filiales, qué bien se explican, la complicidad entre los padres y los niños. Me gusta de manera especial también Rosemary Wells en el tratamiento de la infancia y de sus personajes. En libros consolidados, como decimos, pues
el pez arcoíris, un pez que decide compartir con los demás peces sus colores. Tenemos Maisie o tenemos Timbo, por ejemplo. Estos personajes que tienen vidas infantiles, que les pasan cosas y que es fácil identificarse con ellos. Pero como decimos, no pretenden colocarnos ningún mensaje moral, sino que bueno, pues, les ocurren cosas y son capaces los autores muy bien de captar estas emociones infantiles. Poca y Mina, que es un libro, o Oso y Plumas, que le pasa lo mismo, personajes a los que le ocurren cosas. Y una tercera fase que sería interesante destacar, ya es la fase no solo de la identificación, sino de este momento en el que los niños son capaces de proyectarse hacia afuera, es decir, son capaces de imaginar otras cosas fuera de sí mismos. Y ahí tenemos también otro montón de libros en los que ya nos proponen como otro tipo de aventuras, digamos. Tenemos un libro que os marco, que es Historia de ratones, en las que hay diferentes aventuras de ratoncitos haciendo cosas, o libros que están consolidados para nosotros como, perdonadme, como Donde viven los monstruos, por ejemplo, o Comenoches, o El topo, que todos no sabemos, donde el niño ya va a explorar algo que está fuera de sí mismo, ya no es lo que le ocurre a él, sino lo que le ocurre a otros y en territorios más alejados, en territorios ya imaginados. Este sería el momento, y me parece que solo lo quiero nombrar, pero sería el momento también de los cuentos populares y de los cuentos maravillosos. Sé que hay polémicas, que se puede hablar de lo que no es políticamente correcto, de los tabús, de las censuras, pero sería el momento de empezar a contar estos cuentos que forman parte de nuestra tradición, que forman parte de nuestra cultura, y que después habrá el momento de poderlos desmontar, reírnos de ellos, hablar de ellos, decir dónde esos cuentos tienen su contexto, pero ahora sería el momento de explorar estos libros. Y por último, sí me gustaría invitaros a que en esta exploración de qué libros podrían ser los más interesantes para los niños, veamos que la literatura entra en ellos a través de recursos literarios, como entra a formar parte de la literatura de adultos, y que ahí tenemos algunos recursos que están muy presentes en los libros para niños y que deben estar porque es la forma en cómo estos niños acceden y se acercan a los libros. Y son fórmulas como el encadenamiento, por ejemplo, cuando tenemos que hay un personaje que viene detrás de otro y se van uniendo, por ejemplo. Tenía aquí un libro que acaba de aparecer. Ahí tenéis muchos libros conocidos, por ejemplo, ahí tenemos a Que sabe la luna, ahí tenemos al gallo Quirico. Acaba de aparecer este libro muy simpático que dice: en la verde colina había una gallina. ¿Qué había en la colina? Una gallina. En la verde colina había un pavo. ¿Qué había en la colina? Un pavo y una gallina. En la verde colina había un pato. ¿Qué había en la colina? Un pato, un pavo y una gallina. Y van a ir apareciendo diferentes personajes. Esta idea del encadenamiento, de la repetición, de la acumulación, son buenas estructuras para que los niños entiendan estos relatos, se enganchen a estos relatos y les interese leerlos varias veces porque tienen la capacidad para predecir lo que va a venir después, porque de alguna manera son capaces de retener y hacer esta predicción. De la misma manera, por ejemplo, estos libros que nos presentan un camino, unos personajes que van haciendo un camino, vamos a cazar un oso, por ejemplo, ese libro, o tenía por aquí La aventura formidable del hombrecillo indomable, donde tenemos también un personaje, en este caso con rima, que inicia un viaje en el que les van pasando diferentes cosas y también, digamos que vamos desde el inicio y terminamos en un punto de no retorno, invitándonos a empezar al principio. Estos libros también que tienen esta circularidad, son libros que esta estructura de circularidad
Es una estructura interesante para los niños por lo mismo. Tienen capacidad para retenerlo, capacidad para predecir y, y se convierten en libros a los que acceden fácilmente a la historia. Sí quería recordaros para terminar que el humor es un elemento clave también en los libros para estas edades. El humor tiene la posibilidad de hacer cómplice al que lee, de si hay temas un poquito difícil, de distanciarnos de esos temas difíciles, que en un momento puede ser el miedo, que en un momento puede ser los temores en general, rompen con ese tabú también y lo hacen a través del humor. A veces es más el humor gráfico o a veces es más el humor del propio texto. Tenía aquí un libro ilustrado por Roald Dahl sobre las camas, humorístico, o por ejemplo, que me encanta, que son libros en los que el texto contradice a lo que está pasando en la ilustración y entonces el niño tiene la posibilidad de ser más listo que el propio autor o de ver cosas que parece que el autor no ve. Entonces, por ejemplo, dice este libro que me gusta mucho, que se llama El mejor libro para aprender a dibujar a una vaca. Dice, para dibujar una vaca hay dos técnicas. Esta es la primera, traza un rectángulo en medio de la página y añádele patas. Dibuja una cola en forma de coma. Para finalizar, dibuja una cabeza alargada. No olvidéis añadirle unos dientes, porque si no, tu pobre vaca no podrá pastar. Estamos viendo y estamos diciendo, una vaca no es, aquí hay otra cosa. Este juego, que lo va a ir reproduciendo aquí, lo va a ir enriqueciendo, digamos que le da al niño también una autoridad sobre lo que está ocurriendo aquí, que es muy interesante. Y hay un montón de libros sobre este tema. Leo Leoni tiene uno que a mí me gusta mucho, que es La piedra extraordinaria, o Fritz Heinemann, hay varios libros sobre este tema. Bueno, se me acaba el tiempo. Veo que no he nombrado antes los libros con solapas, los pop-ups para primeras edades. Son libros interesantes también para la manipulación, para generar sorpresa, para generar juego cuando unos son más pequeños. Así que sí que os invito a descubrirlos. Los hay más artísticos, los hay más de estar por casa. Tienen el peligro muchas veces de que se estropean pronto, pero merece la pena buscar estos libros para las primeras edades. No os voy a decir mucho más. Es una invitación a que pronto entren los libros en casa, que pronto entre vuestra disposición y la palabra. Hace falta tener tiempo, hace falta reunir algunas condiciones básicas y necesarias para que se pueda producir este encuentro entre los libros y los niños, con la mediación familiar. Y sí os diré que desde muy pronto no estamos construyendo lectores, sino que estamos construyendo personas que después sean capaces de acceder a los libros y acceder a la cultura en general. Y que con los libros les enseñamos también de alguna manera el mundo en el que nosotros creemos, el mundo que nosotros nos gusta que ellos conozcan. Así que os invito a buscar buenos libros, a explorarlos y a disfrutar con ellos y con vuestros hijos. Muchas gracias.